Buenas tardes. Quiero hacer una reseña del tema que nos ha traído, que seguimos insistiendo, que es CNP. Dice el Consejo Nacional de Producción, su origen se remonta al año de 1943. En plena guerra mundial y en una crisis de alimento, nace la Junta Nacional de Abasto con un fondo económico para la adquisición de granos en general y papas. 5 años después, se le ordena al Banco Nacional crear una sección dedicada al fomento de la producción agrícola. En 1948, mediante la Ley 160, se crea el Consejo Nacional de Crédito y Producción, instancia con la potestad de coordinar las actividades del gobierno en general, con miras a la intensificación de la producción agrícola e industrial. En 1956 se crea el CNP como institución autónoma para la finalidad del fomento en la producción agrícola e industrial y la estabilización de precios de los artículos de consumo básico. Fiel testigo y ejecutor de una serie de políticas. En su vigencia han beneficiado a cientos de miles de costarricenses, especialmente al productor agropecuario nacional y al consumidor final. Pero dicha condición también molesta para quienes consideran que el mercado no importa si los alimentos son de producción nacional o extranjera. Sin considerar que el producto nacional genera empleo y que se garantiza que los mismos siempre tendrán disponibles, muchos son los programas y entidades que han nacido a la luz del CNP como institución autónoma de sus más de 60 años de existencia. El PIMA, Incopesca, la Oficina Nacional de Semillas, Molinos de Costa Rica, la Oficina de Arroz, Cope Montecillos, la Junta Nacional de Ferias, el Consorcio de Comercialización de Frijol y la Fábrica de Concentrados, entre otros. En la década de los 80, el CNP era una institución reconocida por todo el país por sus agencias de compras de granos, plantas graneleras y expendios de abarrotes, popularmente conocidos como los estancos. Pero el modelo económico que incentivaba la producción nacional comenzaría a variar en la administración Monge Álvarez con la firma del primer programa de ajuste estructural que condicionó el otorgamiento de préstamos internacionales a la apertura paulatina de los mercados y además limitaron la participación directa del Estado en la producción y del abasto. Posteriormente, en la primera administración Arias Sánchez, se firma el segundo programa de ajuste estructural y esto significa el cese de su actividad en la compra de la producción de granos y la eliminación de los precios de sustentación. Acto seguido, se cierran las agencias de compra y solo quedan algunas plantas graneleras para dar servicio del proceso y almacenamiento de granos e instancias privadas. En la administración Figueres Olsen fueron cerrados los estancos y bodegas de mayoreo de la División de Estabilización de Precios que antes representaban el menos 200 puntos de comercialización directa de producción nacional del sector agropecuario y agroindustrial de este país. En esta medida, fueron despedidos más de 1,000 trabajadores de la institución, dejándola con tan solo el 30% de su planilla anterior. Desapareciendo, 1. Intervención directa del mercadeo. 2. Fijación de precios de sustentación. 3. Estabilización de los precios nacionales establecida por la Ley Orgánica del CNP. Bajo este panorama, miles de agricultores vieron sustituida su producción por importaciones realizadas por las grandes cadenas de supermercados, aflorando el desempleo en el campo. Quedan expuestos los precios internos a los vaivenes del mercado internacional. En esta misma administración afloraron las sociedades laborales y con ello el interés de muy buenos funcionarios de hacerse de su dirección y apropiamiento. En 1998 se otorgó al CNP la implementación de un programa de reconversión productiva que designaría el 5% del presupuesto de asignaciones familiares para el financiamiento de proyectos agropecuarios y agroindustriales en manos de pequeños y medianos productores. Fue una medida considerada por la ley como de interés público, pero al CNP no se le dio ni un centavo para el financiamiento de sus gastos operativos ni personal adicional. Para atender sus nuevas responsabilidades, a pesar del debilitamiento de su planilla, experimentaba solo unos 7 años antes. Cabe aclarar que los fondos existentes en este programa de reconversión fueron entregados al sistema de banca para el desarrollo que hoy, tras una década de existencia, nunca se convirtió en la añorada fuente de financiamiento para dar acceso a financiamiento de proyectos de pequeños y medianos productores agropecuarios. No siendo suficiente,
el desacierto político para eliminar completamente al CNP y bajo un marcado interés neoliberal de la administración Rodríguez Echeverría, se promueve a finales del año 1999 una reforma de ley para aumentar la carga tributaria a la producción de licores de Fanal, quien en ese año financiaba el 95% de los gastos operativos de esta institución. Dicha carga tributaria significó un aumento del 110% de los precios de sus licores y una caída del 50% del mercado. En este caso, las repercusiones económicas para el CNP fueron inmediatas y como alternativa de solución de administraciones de turno se dieron al despido de más personal y la reducción de gastos operativos en su mínima expresión. Pero en el año 2008 se da una crisis mundial de alimentos que incrementaron los precios mundiales de los granos en proporciones sin precedentes y con ellos los niveles de pobreza en el mundo. En este sentido, bajo la amenaza de los precios mayores y hasta de un posible desabasto de los mismos, la segunda administración Arias Sánchez se propone la modernización de la infraestructura granelera de CNP para el almacenamiento estratégico de granos. En este sentido, a pesar de que todas sus limitaciones, el CNP reaccionó activando bancos de semilla de frijol y maíz y algunas de sus plantas y procesos y almacenamiento. Asimismo, fue un importante capacitador en temas de construcción de cepromas, como centros de procesamiento de granos y de frutas para pequeños y medianos productores y un fuerte impulsador de producción propia con fines de autoconsumo. Es bastante complicado reaccionar a una crisis de alimentos sin agricultores, pero a pesar de eso sigue siendo maltratados por siempre. Durante la administración Chinchilla Miranda y luego de una importante inversión económica para recuperar dicha infraestructura granelera por parte de la administración anterior, se entregaron los activos del CNP mediante la figura de arrendamiento en uso precario. Tal es el caso de la planta de Liberia y la planta de Térraba. La primera de ellas hoy es en desuso y ambas entregadas a organizaciones cuya capacidad administrativa y operativa han demostrado estar muy lejos de cumplir su objetivo, en ponerlas al servicio de los productores de la zona como una oportunidad de desarrollo. Pero en esta misma administración Chinchilla Miranda se fue más allá el tema del desmantelamiento institucional del CNP, cuando dieron por aceptadas las deudas tributarias adicionales por parte de Hacienda, el IFAN y el INDER. Lo anterior basado en una sentencia de la Sala Segunda que validó una petición del IFAN, mediante la cual generaba una nueva base imponible que incluye además de los costos de producción el impuesto de consumo, todas las utilidades de Fanal y los aportes al CNP, así como los gastos administrativos, comercialización y mercadeo de esta empresa. De esta manera le fueron endosados decenas de miles de millones de colones que nunca se cobraron en el precio final al consumidor, pero que Fanal ha tenido que enfrentar en la forma de pago de intereses, amortizaciones y gastos legales. En la defensa de la mencionada sentencia, muchas propiedades del CNP se han entregado por esta razón y la deuda pendiente compromete el mucho valor de otros activos de Fanal, incluyendo el mismo de CNP. En la parte final de la administración Chinchilla Miranda, se acelera el desmantelamiento del CNP a toda costa, entregando a organizaciones incipientes las plantas de Barranca, Liberia y Térraba. Lo anterior, bajo la excusa de aliviar las finanzas y evitar los pagos de vigilancia, electricidad y otros gastos de operación. También se concluyó con el giro de prestaciones a todo funcionario que deseara marcharse de la institución bajo el concepto de modernización institucional, que nunca fue avalado por tribunales ni por la misma Defensoría de los Habitantes. Durante esta actual administración, poco o nada también no hemos hecho por sacar a Fanal de su deplorable condición económica y, contrario a esto, se continúa cargando a todos ellos los impuestos posibles. De manera que un proyecto de ley que resolvería el problema económico de CNP y Fanal, dictaminado de forma unánime en la Comisión de Agropecuarios, no solo fue no validado por el Ejecutivo, sino modificó dicho proyecto, acomodándolo exactamente en la posición original deseada por IFAN, que favorece el cobro indiscriminado de impuestos y saca tanto a Fanal como a otras empresas licoreras del mercado formal de licores. Muchas gracias.